Bien, vamos a empezar a texturizar nuestro modelo. Lo primero que quiero hacer es crear el ambiente occlusion para mi objeto, para así utilizarlo tanto para enmascarar como para poder crear otros detalles. Bien, para conseguir el ambiente occlusion, primero tenemos que ir a objetos, y aquí en ambiente occlusion pulsamos y va a tardar un poquito. ¿Vale? Y nos va a crear el ambiente occlusion para todo el modelo. Bien, ya está creado. Vamos a Layers y el cuarto icono, Geometry Ambient Occlusion. Y esto es lo que nos ha creado. Si damos aquí al botón para ver solo el color sin ningún mapa, sin ningún shader ni sombreado, eso es lo que obtenemos. Y como veis, no es una ambient occlusion de mucha calidad, ¿vale? Porque va muy relacionado con la geometría. Si os fijáis, es que creamos unos triángulos y si vemos la geometría debajo, veis que coincide con la forma de geometría de nuestro objeto. Así lo que hago yo un poco para hacer un poco de trampas y conseguir un mejor ambient occlusion es coger, por ejemplo, Maya, 3D Max o el programa que queráis y hacer un suavizado del modelo y volver a traerlo a Mary. Así que vamos aquí a nuestro objeto, vamos a agregar una nueva versión, Add Version, y voy a seleccionar Raygun MK High. Y lo que voy a hacer es cargar un modelo con mucha más definición de polígonos. Vamos a dejar que cargue el objeto, ahora seleccionamos Raygun 2 y si os fijáis, ahora tenemos un modelo con mucha más densidad de triángulos y polígonos. Y voy a hacer un ambient occlusion para este nuevo objeto. Object ambient occlusion. Me ha tardado un poquito, así que lo que voy a hacer es parar el vídeo mientras y volveré cuando ya esté terminado. Bien, ya he terminado de calcular la ambient occlusion. Este es el resultado que tenemos. Pero ahora estamos trabajando en un objeto con alto poligonaje, de forma que depende de vuestra tarjeta gráfica puede ser que os ralentice, y lo que queremos realmente es trabajar con nuestro objeto con menos polígonos. Sin embargo, si os fijáis, si la vuelvo a cambiar a mi otro objeto, es que la calidad vuelve a ser una calidad bastante mala. Esto es debido a que el ambient occlusion está vinculado a cada objeto. Entonces, si queremos poder utilizar este ambient occlusion en otro objeto, tenemos que convertir nuestra capa en una capa pintable. Si os fijáis, aquí hay una serie de iconos. Este primero son las capas que son pintables, las que podemos directamente pintar. Esta otra son máscaras, otras son ajustes de color, de balance, y son capas procedimentales, creo que es la traducción correcta. De forma que si por ejemplo utilizamos una capa procedimental, por ejemplo un fractal, lo que podemos hacer es ir modificándola todo el tiempo que continúe siendo una capa procedimental, pero no podemos pintar sobre ella si no la convertimos en una capa pintable. Para hacer esto vamos a Convert to Pintable, ¿vale? Y vamos a convertir esto en una capa normal y corriente, por decirlo de una forma. Veis que ahora el icono ha cambiado y a partir de ahí ya podemos cambiar, pintar sobre esta capa, y además si cambiamos a otro modelo veis que no hemos perdido la capa en la que trabajábamos. Voy a coger esta versión Raygun VJ y la voy a eliminar, ya que vamos a trabajar con la otra versión. Vale, ya tenemos estas dos versiones. Vamos a trabajar normalmente con esta versión, pero si queréis eliminar la otra versión, vosotros prefiero tener las dos por si necesito crear otra vez el mapa. Y lo que tengo ahora, sin embargo, es un mapa que sí que está bastante bien, pero tengo algunos problemas aquí, ya que si la geometría está más cerca o más lejos, genera un tipo de occlusión distinto. Y lo que sí me gustaría es arreglar un poquito aquí. Igual también veis que hay algunas zonas que no está muy bien, así que lo ideal sería aquí ponerse a pintar un poco esta parte de aquí, más que nada porque es un mapa que vamos a poder utilizar
en muchas ocasiones para distintos efectos y vale la pena invertir un tiempo en arreglar bien este mapa y crear un mapa mucho más sólido que nos va a servir realmente para dotar de gran detalle el modelo más adelante. Bien, vamos a empezar ocultando por ejemplo los tubos. Voy a dejar primero estas partes de aquí. Más o menos tengo un poco de referencia, con lo cual puedo, si quiero, ir pintando. Me aseguro de tener seleccionada esta capa y bien, más o menos esto. Y voy a usar un pincel suave desde aquí y voy a empezar a pintar suavemente. Lo que quiero crear es una buena base para mi ambient occlusion. Voy a alejar un poco la opacidad a 0.6. Tener más control. No quiero tampoco pasarme de demasiado. Puedo coger quizá un color un poco más suave si quiero. Vale la pena que dediques tiempo a hacer esto y va a ser de más utilidad más adelante. Es una capa que podemos utilizar y reutilizar muchas veces, con lo cual por eso digo que vale la pena invertir tiempo. Voy a hacer un poco más oscuro este color. Reducir un poco más el tamaño con la R. Aquí tenéis un poco de ayuda con la R, reducir el tamaño del radio, cuando lo rotáis, o si alguna O, y más o menos tenéis una chuleta. No os preocupéis si no es perfecto, simplemente lo que quiero es tener algo un poco mejor de lo que Mary me ha proporcionado. Utilizo simplemente como guía. Y otro remache, o siempre puedo seguir trabajando para mejorarlo. Tampoco os preocupéis mucho si os queda muy bien, porque un poco de... Al pintar manualmente siempre tendréis un poco de resultado menos artificial, menos CGI. Trabajáis manualmente, siempre vais a tener un resultado distinto que si dejáis que la máquina haga el trabajo. No os preocupéis si pasáis de oscuro. Y eso todo lo quieres crear una máscara.
Sobre todo en medio se trabaja mucho en máscaras, es lo que vais a utilizar más. Trabajo con máscaras. Es lo más importante, es con lo que más juego nos va a dar. Por ejemplo, para crear zonas donde hay un poco más de sociedad en las esquinas y las máscaras vamos a poder trabajar mejor a la hora de crear este detalle. Voy a acercar el cable por aquí. Cuanto más detalle tenga el modelo, mejor será la ambient occlusion que se va a crear. Pero difícilmente va a crear un ambient occlusion perfecto que no. Quizá en modelos más orgánicos como personajes, el resultado suele ser mejor, ya que no hay tantos objetos interactuando unos con otros. Pero para objetos mecánicos, donde hay partes y partes que de alguna forma tocan unas con otras, donde la geometría atraviesa, pues hace que que la ambient que se cree no sea tan de alta calidad como un personaje orgánico. Bien, más o menos. Vais viendo más o menos. Intento hacer es. Básicamente esto es crear mi mapa. Voy a ver la geometría para que me dé un poco de guía para ver si esto de aquí. No sé por qué esta parte de aquí me ha creado esta sombra de aquí. Lo que voy a hacer aquí en este caso es al revés, es borrar esta sombra. Bien, más o menos con esto ya. Voy aquí a Project y voy a seleccionar Project on Select Only. Bien, y de esta forma tengo más contexto sobre lo que estoy pintando. Y
solo estoy pintando en el objeto que hay debajo. Asegurarme de que esta parte de aquí quede bien, no quede ninguna marca. Ten en cuenta que como has trabajado con muchas capas, cualquier pequeño error a veces en muchas ocasiones no se va a ver. Es posible que pues, no os preocupéis mucho, sobre todo en lo que son máscaras, ya que es más tolerante en este sentido. Un pequeño error no se va a notar tanto. Además, como he dicho, al pintar a mano ganáis este punto de quitáis de alguna forma esta parte más mecánica, automatizada, que le da un poco más de naturalidad. Así que no os preocupéis mucho si no queda perfecto, porque como os he dicho, esto es sirve para máscara y podemos minimizar el detalle, el error, cuando tengamos algo de error. Bien, por último, sí que la parte de los remaches donde sí que me interesa sobre todo tener un buen resultado. Y no os preocupéis, pasáis un poco de largo, ¿vale? Que me interesa. Me voy a ir un poco rápido en esta parte de aquí, lo que quiero simplemente es marcarlo bien para luego ocultar y acabar de pintar correctamente. Voy a ir marcando todos rápidamente. Y luego es ocultarlos y terminar de... Bien, voy a parar el vídeo aquí, voy a seguir y luego voy a ver cuando tenga todos estos remaches pintados. Bien, ahora que lo tengo marcado, lo que voy a hacer es simplemente es ocultar el resto de la geometría. Y voy a seguir pintando la parte de los remaches.
voy a seguir pintando todos los rematches bien y cuando termine voy a volver. No hace falta que repita todos los rematches, que va a ser un poco aburrido, así que lo que voy a hacer es voy a seguir pintándolos y voy a parar el vídeo por ahora y luego volveré cuando tenga todos los rematches pintados. Bien, ya terminado con los rematches y ahora voy a aprovechar para hacer esta parte de aquí donde está esta especie de aleta. Vamos a bajar un poco el color. Bien. Y vamos ahí. Voy a repasarlo un poquito, un poco más, algo más oscuro por en medio. Bien, más o menos. Bien, ahora lo que falta es repasar un poco más la parte de la aleta. Así que es lo mismo. La aleta, ocultamos el resto.
Como os he dicho, vale la pena que dediquéis tiempo a hacer este mapa y darle este aspecto un poco de pintado a mano. No os preocupéis mucho si hay errores, ya que no se van a ver. Este solo va a ser sobre todo de máscara, con lo cual no se va a notar tanto el efecto de pintado a mano. Sin embargo, sí que va a tener un efecto positivo. Más o menos. Ya os digo, no os preocupéis mucho, ya que estas pequeñas imperfecciones son justamente las que de alguna forma me interesa encontrar. Cuando utilice este mapa como máscara, lo que voy a conseguir es que no sea todo tan de una forma artificial, ¿no? Ya que si por ejemplo utilizo esta marca para añadirla a una sociedad y hay zonas que de alguna forma son demasiado rectas, demasiado perfectas, todo lo que sea demasiado perfecto va a oler un poco a artificial, a falso. De que estas imperfecciones al pintar a mano son las que pueden resultar interesantes. Aquí aún falta un poco. Voy a repasar un poco esta parte de aquí. Bien, y eso es lo que intento buscar, ¿no? Una máscara un poco más irregular que me pueda servir más adelante para mostrar detalles. Bien, vamos a seguir con esta parte de aquí debajo. Me voy a revisar un poco de todo, más o menos. Esté correcto y voy a trabajar en esta parte de aquí un poquito. Con la tecla de Shift voy añadiendo más partes. Y voy a seguir pintando esta parte de aquí.
verás cómo va a quedar oculta, tampoco es tan importante, pero si queda delante me interesa romper un poco esta parte de aquí, estas marcas que han quedado aquí. Limpiar un poco esta parte de aquí para que quede más cerca. Tampoco quiero quitar demasiado, ya que esto lo quiero utilizar de máscara, a lo mejor no tener suciedad, con lo cual me interesa que sobresalga del tubo, detrás igual. Entonces tener margen para trabajar en la parte esta de aquí, así que no voy a borrar demasiado esta parte de aquí, solo contenerla un poco, pero más o menos. Bien. Suficiente. Aquí también me interesa un poco tener un poco más también de tener más marcada esta zona de aquí. Un poquito. Voy a marcar un poco esta parte de aquí. Solo un poco, esta zona aquí tampoco no va a tener tanta relevancia tampoco. Pero suficiente para tener un poco de máscara más adelante. Como veis, me tomo muy en serio el crear este mapa, pero sobre todo porque luego voy a sacarle mucho partido y que sea un mapa el tiempo mejor invertido, sobre todo por el rendimiento que luego nos puede dar. Bueno, estoy bastante contento con el resultado, creo que por ahora está bien. Voy a dejar un poco esta zona de aquí también. Pero sobre todo, como os he comentado, por el hecho de que luego voy a utilizar para mostrar otras partes y por eso me interesa tanto este mapa.
estas juntas, limpiarlas un poco. Creo que en estas marcas bien. Por ahora esto es todo. Esperamos de limpiar un poco todo, que no queden muchas marcas que sean raras o no tengan sentido. Y bueno, me faltaría repasar un poco esta parte de aquí, quizá por aquí en medio un poco más de una oclusión aquí en medio. Un poco. Es un buen lugar para acumular suciedad y tener variaciones de color, con lo cual voy a crear un poco de máscara aquí en esta zona de aquí, aunque luego no lo utilice. No es tan importante ya que, como os he dicho, hacer una máscara no... La máscara sí no la vamos a ver, de forma que estoy pintando. Me va a servir luego, pero es opcional si quiero utilizarla, esta parte de aquí o no. Simplemente quiero añadir un poco más de detalle en esta zona de aquí. Aquí igual, un poco por aquí. Por aquí. Bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí. En la siguiente lección quizá voy a revisar un poquito más a esta capa y pasaremos ya a dar color a nuestro modelo.